Bienvenidos a Relatos Extraños. Mi mamá estuvo internada en el IMSS, ya que tuvo una operación de emergencia por la vesícula. Ella salió aparentemente bien de esa operación, pero la noche siguiente a ella me comentó que una enfermera pasó a ponerle su medicamento, pero que le hizo un comentario muy extraño, pero no quiso decirme más acerca de eso. Al pasar unos días, mi madre comenzó a tener fiebres muy altas, con mucho ardor y tenía dolor en su panza. El médico que la operó le mandó paracetamol y omeprazol. La mandó a casa 2 días después. Ella comenzó a desvariar. No sabía dónde o quién era. Ni siquiera sabía a veces quiénes éramos. Nosotros entrábamos en pánico porque no entendíamos qué estaba pasando y la fiebre no le cedía. Así que acudimos por segunda ocasión a urgencias. En el camino ella comenzó a decirnos que por favor, cada vez que pasáramos por ese hospital, enviáramos bendiciones y pidiéramos por la salud y el descanso eterno de los que ahí estaban, ya que una enfermera le había dicho que ella volvería en un par de días y que ya no saldría de ese hospital, cosa que desgraciadamente sí pasó, ya que al llegar le ingresaron de emergencia a terapia intensiva y falleció al día siguiente por un choque séptico. Siempre me quedó esa sensación extraña al pasar por ese hospital. Tristemente, me duele pensar que si la hubieran atendido y revisado desde el inicio, tal vez se habrían dado cuenta de que estaba infectándose y la habrían operado. Con respecto a la enfermera, no supe quién era, pero al final sucedió lo que ella le había dicho a mi madre. En esa ocasión me había quedado a cuidar a mi abuela en el hospital, ya que tenía problemas de glucosa. Fui en la madrugada al baño y recuerdo que era un pasillo muy largo y oscuro, iluminado por la poca luz que entraba del exterior. Al momento de empezar a caminar, me pareció ver de reojo en mi lado derecho una especie de sombra o bulto negro. Volteé de inmediato hacia donde la vi porque me llamó la atención. Pareciera que se estuviera moviendo. Era grande. Apenas pude diferenciarla ya que el pasillo también estaba oscuro. Únicamente estaba iluminado por la luz de afuera. Noté que se movía de forma torpe de un lado a otro y se perdía donde estaba más oscuro. Sin embargo, se veía la silueta por la poca luz. Sinceramente, no pensé en ningún momento que fuera algo paranormal y me fui de regreso y me topé con un guardia que iba revisando. Yo le comenté lo que había visto y me dijo que era muy común ver eso, que ya muchos doctores y enfermeras lo habían reportado, pero nunca han encontrado una explicación al respecto. Yo tengo un pequeño negocio. Me dedico a hacer limpieza en casas por día, pero ese negocio es un poco inestable porque hay ocasiones en que puede pasar una semana y solamente tengo 1 o 2 trabajos. No es algo constante. Esto fue lo que me llevó a buscar en el tiempo libre que me sobraba
otro empleo. Así es que fui a la Cruz Roja y me dieron trabajo de afanadora. Me dedicaba a limpiar todos los pasillos, incluso algunas áreas especiales de mis jefes. Recuerdo que ese día estaba en el pasillo que da a la morgue y acababan de llevar un cadáver que había sido apuñalado. Miren, no sé si me vayan a creer, pero yo les aseguro que me sucedió. A los pocos minutos que dejaron el cuerpo en la morgue, vi cómo salía una especie de humo de esa habitación y se dirigía hacia el pasillo y se desvaneció de la nada. La verdad me quedé impactada, dejé de estar limpiando los pisos por estar observando eso. Y de pronto sentí que alguien se acercaba detrás de mí y era mi jefa de recursos humanos. Solamente me dijo, ¿tú también lo viste? Y yo asentí con la cabeza porque estaba confundida. Nunca había vivido algo así. Jamás había visto una situación así. Me dijo, no te espantes. Aquí es común ver ese tipo de cosas. Yo soy psicóloga y algunos meses estuve en colaboración con un programa de radio aquí en mi ciudad. Teníamos un programa que transmitíamos en vivo. Era a las 12 de la noche. Y recuerdo que mi compañero y yo prácticamente estábamos solo a esas horas en la radiodifusora. Y en varias ocasiones nos tocó experimentar situaciones muy extrañas. En 2 ocasiones recuerdo muy bien que mientras estábamos transmitiendo, alguien nos tocaba los cristales de la cabina. Mi compañero y yo nos volteábamos a ver muy sacados de onda porque sabíamos perfectamente que estábamos solos. Y volteábamos y no había nadie. La segunda vez que nos tocaron los cristales, ya no quisimos voltear a ver. Sí nos daba miedo. Fue algo muy extraño y aterrador eso que vivimos. Yo soy estudiante de enfermería, pero un día un doctor que vive cerca de mi casa me dijo que el hospital donde él trabajaba por las mañanas, las enfermeras tenían mucho trabajo y que si yo aceptaba, podía ir para irme familiarizando con el hospital en mi etapa de vacaciones. Yo de inmediato acepté. Ese día recuerdo que llegué como a las 10 de la mañana. Mi primera actividad fue el tendido de camas en pediatría. Hasta ese momento todo iba muy bien, hasta que como a las 12 del día me mandaron a Selle a recoger sábanas limpias porque había un nuevo ingreso. Recuerdo que mientras iba por el pasillo me topé con un hombre alto de piel clara, aunque no pude verlo a la cara porque iba como un poco agachado. No quise preguntarle nada porque pensé que a lo mejor le pasaba algo. Cuando llegué al servicio, le pregunté a un compañero enfermero que estaba ahí, que si el doctor que acababa de pasar ya se iba o que si ya había terminado su guardia. A lo que el compañero me dijo, ay compañera, eres muy supersticiosa, y sonrió como maliciosamente. Me dijo que la persona que acababa de ver era Mauricio, un enfermero que murió por COVID aquí en este hospital. Yo no dije ni una palabra, me quedé muda. Cuando me iba a piso de regreso, solo tomé las sábanas y corrí hasta llegar a pediatría. Le comenté lo sucedido a la enfermera y me dijo que será mejor que me fuera para urgencias, que allá iba a aprender más que aquí
Me lo había dicho con una voz de tristeza y miedo. Cuando era mi salida, una doctora muy amablemente me llevó a mi casa en su carro, pues también era su hora de salida. Y durante el camino le comenté que había visto a un hombre. Ella me dijo que jamás fuera al servicio de Selles sola, ya que por esos pasillos, aparte de ser muy oscuros, una lámpara nada más lo alumbra, que del susto algunos compañeros habían desmayado y habían sido llevados a observación. Esa noche, a pesar de que ya estaba en casa, no pude dormir del susto. Mi abuelo ya se olvidaba de nosotros. Ya no éramos sus nietos. No nos reconocía. Ni siquiera se acordaba de los apodos que él mismo nos había puesto. Se puso muy malo. Tenía ictericia y lo tuvimos que internar en la clínica en Guadalajara. El trato era bueno, pero tenían que canalizarlo y recuerdo muy bien que después de que lo canalizaban, él decía que ya no quería que lo picaran, que le dolía mucho, que quería irse con su amá a la casa. A mi abuelita, que era su pareja, así le decía, amá. Y a veces se le iba la onda muy feo, ya desde tiempo atrás. No recordaba a él que mi abuela había fallecido hace como 5 años. A veces no comía lo que le daban en el hospital porque decía que sabía muy feo, que mejor se esperaba que su amá le hiciera de comer en la casa. Un día antes de que se fuera, me dijo que su amá ya había llegado a la casa, que ella le había avisado y que nomás lo estaba esperando a que llegara para darle de comer y acostarse. Al día siguiente, en la madrugada, mi abuelo se fue de este mundo. En todo su diagnóstico decía que tuvo una diabetes maltratada, pero nunca nos habíamos enterado de eso hasta que tuvo ictericia. Cuando trabajaba como jefa de farmacia en una clínica en Argentina, las enfermeras siempre hablaban de una nena que visitaba a los pacientes que pronto iban a morir. Varias veces escuché a pacientes de terapia pedir que echaran a esa nena que estaba tocando sus cosas o que los estaba molestando, o que ellos se ponían a hablarle diciéndole que se fuera con su mamá, que ese no era lugar para niños, o que la retaban. Algunos decían que la nena se sentaba sobre los muebles o la cama, o que rondaba el área de terapia. Rondaba las habitaciones de la clínica médica, pero lo que era seguro es que pacientes que dijeran haberla visto, en pocas horas fallecían.